Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Ahora mismo CaixaForum expone en Madrid una exposición de 6 momias muy interesantes, porque como lo vivo en la capital, lo tengo que ver en diferido, que se llama, bueno, yo lo he titulado Viaje al interior de una momia. Es momias de Egipto. Y son 6 momias que son desde la dinastía 25 hasta pasando por los ptolomeicos, que son los griegos, y después los romanos, que es la época de los antoninos. O sea, como se ha hecho también tomografía computerizada, y entonces se ha visto por qué murieron, si tenían arteriosclerosis, si tenían cáncer, si tenían una serie de cosas. Entonces, estos 6, me parece que hay 2 funcionarios, 2 sacerdotes, una mujer casada y un niño de 4 años. Y entonces te van explicando cuáles han sido sus enfermedades, cuál es su vida, en fin, una serie de cosas que es súper interesante. Solamente deciros que las momias en una época se utilizaron para hacer polvo y se hacía marrón momia para la pintura de los cuadros, para que veáis las barbaridades que se han hecho. Otra época se utilizaba para los combustibles para el tren, como el carbón, se echaba momia porque ardían bien. No sé, se han cometido cantidad de barbaridades hasta que la egiptología como tal, como disciplina, se instituyó. La gente los compraba, pues yo que sé, franceses e ingleses, y los tenían, pues a lo mejor llenaban un museo, un teatro, y cobraban por ver las momias. Una cosa tremenda. O simplemente se cogió una momia, como por ejemplo en 1900, habló en 1900, no crees que más atrás, pues al faraón le quitaron los abalorios, las pulseras de oro, y tiraron el brazo, cosas así, barbaridades. Se han hecho barbaridades. Ahora mismo se respeta un poquito más, se respeta no sacarlas del país, y en fin. Y estas momias son es un alquiler del British Museum que ha hecho CaixaForum, como si dijéramos un relato, y eso se paga una cantidad, y está perfectamente estudiada cada una, dónde vivió, o sea, la exposición habla de quién fue cada individuo. A una le robaron los abalorios, porque primero estaba el libro de los muertos, los papiros, después sacaban, porque ellos, los egipcios, observaron hace 4.000 años que los que eran enterrados en el desierto se momificaban, no se estropeaban, y entonces lo que hicieron, o sea, eso aprendieron muchísimo de medicina, ¿no? Porque realmente para momificar lo que hacían era sacarle el cerebro con unas pajitas por aquí para que no se pudriera, etcétera, etcétera. Se les embalsamaba, se les perfumaba, y después había como unos tarros y con diferentes cabezas de animales. Y ahí se ponían las diferentes vísceras para el viaje al más allá. Y después estaba toda la tumba. Bueno, normalmente estos que os voy a contar, que son funcionarios, monjes, que tienen una clase media alta, tienen tres sarcófagos. Uno está dentro de otro. Pero normalmente la tradición antigua era el libro de los muertos. La tumba estaba... Las paredes, todo estaba rodeada de los relatos del libro de los muertos, donde estaba ¿cómo se llama? La barca con el cano, y entonces tú tenías que pesar menos que la pluma, en fin, una preciosidad. Pero todo eso, al paso del tiempo, se fue perdiendo y se hacían otras cosas. Cuando vinieron los ptolomeicos, las representaciones que se hacen son diferentes, se van abandonando el libro de los muertos, o ya no se aspira al cerebro, o ya lo que utilizan es un tipo de resina que hace como más corto el proceso, y en fin, y entonces estas 6 momias lo que hacen es explicarte cómo ese proceso va cambiando a lo largo del tiempo, como las sensibilidades distintas, etcétera. El arte que ya se hace con los ptolomeicos, que son los griegos, es un arte ya menos refinado, y el de los antoninos pues menos todavía, pero bueno, así todo sigue siendo bonito, sigue siendo muy interesante, porque bueno, las tradiciones egipcias que van cambiando a lo largo de los siglos. Bueno, realmente mis perros están jugando con los gatos, se pelean entre ellos. Él juega, pero los gatos no le hacen ni chispa de gracia. Con la tecnología más puntera y en colaboración con el British Museum se descubren 6 vidas a través de la conservación de sus cuerpos. La momia resulta, por favor, las momias resultan fascinantes, porque realmente cada momia es como una máquina del tiempo, te va explicando qué es lo que ocurre en ese momento, que nos permite ver el pasado. Cuando sus fuentes naturales se agotan, los
comerciantes lo que encontraron fue un sustituto en las momias egipcias, la resina, los ungüentos. Eran envueltas en resina, y entonces los egipcios eran muy supersticiosos, y entonces lo que se ponían es amuletos, muchas veces amuletos de oro, de plata, etcétera, conforme se iba, porque era el viaje al otro mundo, se iba envolviendo con las vendas. Y los ungüentos de aceite, perfumado y tal, se iban metiendo amuletos. Y muchas veces una de estas momias le faltan varias partes de su cuerpo, y se supone que, como era un alto funcionario, le han robado esos amuletos que debían de ser caros y costosos. Bueno, porque al principio se hacía con betún y después se fueron haciendo con resina, pero siempre perfumando al cadáver. Bueno, muchísimas momias fueron destruidas y siguieron siendo por los motivos más peregrinos, porque yo que sé, en ocasiones eran pulverizadas para convertirlas en marrón momia para pintura al óleo, un tipo de pintura. Después otras son trituradas para servir de abono, otras que tenían muchísimos, 3/4 partes de Egipto está ahora mismo enterrado. O sea, fijaros hasta qué punto, porque fueron milenios. Bueno, y Mark Twain dice que incluso se utilizaban como combustible en las máquinas de vapor, como si fuera carbón, y en los fogones de los ferrocarriles egipcios. Bueno, poco a poco la curiosidad hizo de ella que se convirtió en un souvenir también, y era de los más demandados. Los viajeros los compraban, y cuando visitaban Egipto y se lo llevaban a Europa o América, llenaban un teatro de momias y cobraban la entrada. O bien lo tenían como una cosa en el salón, como yo que sé, como un souvenir. En fin, la curiosidad llegó a convertirlo en algo, en una yo qué sé, en algo guay para la gente bien, tener una momia en su salón. Entre los expertos que realizaban el desvendado hubo algunos que tomaron nota del proceso y los hallazgos que luego publicaron. Así fue como poco a poco caló entre los primerísimos egiptólogos que las momias eran objetos históricos que había que respetar, y a través de ellas podíamos adivinar qué es lo que pasó en el pasado. Pero bueno, la egiptología como disciplina tarda tiempo en aparecer, no lo hace de la noche a la mañana. Y bueno, realmente las momias lo que nos ofrecen muchísima información de muchísimas cosas. Bueno, y ahora, conforme hay más avances científicos, porque primero estaban los rayos X, después la tomografía computerizada, en estos momentos, bueno, pues ahora mismo podemos saber las enfermedades que tenía. Las clases media altas tenían muchísima arteriosclerosis. No sabemos si era genético o es sencillamente por el consumo que se hacía de alimentos con grasa, etcétera. Está claro que a las momias le acompañan en el vendaje diferentes avalorios, que muchas veces son, como os he dicho, de metales nobles, por eso se robaban. Bueno, tan lento fue el proceso que en 1900 quitaron el brazo al faraón, le quitaron las pulseras y lo tiraron a la basura. Para que os hagáis una idea, la barbaridad que se han hecho. Bueno, ¿qué puedo deciros? Se ha llegado al punto donde en estos momentos que no es necesario desvendar a las momias, porque desde que existe rayo X y la tomografía computerizada no hace falta. Y bueno, hoy de la radiografía hemos pasado a la tomografía computerizada, que es las siglas, el acrónimo es CT, durante la cual se realizan miles de radiografías en sección a la momia, y luego con un programa de ordenador se encarga de convertir en un objeto tridimensional, o tridimensiona totalmente, para ver de primera mano toda esa información que se puede conseguir de ese modo. Nada mejor que ir a ver esta exposición, que no la vamos a ver. Yo compraría catálogos. Hay exposiciones que me resultan muy interesantes. Antes lo hacía, catálogos razonados, y este debe tener una muy interesante. Esta exposición está ahora mismo en Madrid, luego va a viajar a Zaragoza, va a viajar a Valencia, va a viajar a Barcelona, pero no va a viajar a Almería. Bueno, realmente son 6 vidas que redescubren lo que fueron el acto de momificación durante 8 siglos, 800-900 años. Mirad mi perro, está aburrido. Estos 6 personajes que vivieron en Egipto en el tercer periodo
de intermedio desde el año 900 años antes de Cristo hasta la época de los antoninos, que es 180. Los antoninos, siempre me han encantado, la Julia Flavia, los antoninos, 180 después de Cristo. La primera tiene un nombre egipcio que iba a decir una palabrota, pero no se puede. Nesperenut, que es un sacerdote tebano, la primera de todas, que son de la dinastía 22. Penamunes Nesutawit. Bueno, este es otro hombre del clero, pero del norte del país y de la dinastía 25. Takesnesmet es una mujer casada que llevaba una peluca, su momia, una peluca con un moño, porque la gente de clase alta llevaba peluca de pelo natural en la cabeza. Eso, así no van despeinados nunca. Después está Amenirigit, que es un funcionario tebano de la dinastía. Estas son las 6 momias del British Museum que le han alquilado al Art Forum. En el siglo XXVI hay un niño también anónimo enterrado en Hawara en el siglo I a.C. y un joven también anónimo enterrado en el cambio de la era, desde 100 años después de Cristo. Cada momia está analizada en profundidad, los padecimientos físicos por que murieron, y por medio de la tomografía computerizada, que además la tridimensiona, que permite realmente como pelar a la momia. Primero sus vendas, pero luego los músculos, los huesos, incluso los órganos, manipularlos hasta obtener de ellos toda la información que las momias traen consigo. No solamente es que hablan de estos cuerpos, sino hablan también de lo que fue Egipto, porque ahora mismo hay unas teorías que me están resultando muy interesantes, que tampoco quiero estar todo el día hablando de Egipto, y es que en un momento determinado en el Nilo, cuando se están construyendo las 3 pirámides, las de Keops, Kefren y Mikerino, lo que han hecho es sacar un brazo, y además lo han demostrado por medio del pole, por medio de excavaciones que han hecho, de tal manera que era más fácil transportar las piedras, que eran areniscas, pero era una barbaridad de toneladas, no sé si 1 millón de toneladas para acá, no sé. Entonces se supone que el agua era la forma porque los que construyeron fueron los apirus, los judíos, y había también que alimentar a esa gente, pero esa gente estaba a sueldo, no eran esclavos, pero es que también había que transportar las piedras de las canteras hasta donde estaban. En fin, todo y cómo se hicieron, porque se orientaron también, porque sabían muchísimo de astronomía los egipcios, y es que se aprovechó el solsticio de otoño. En fin, no quiero hablaros, que si no acabaré, en vez de hablando de momias, hablando de otras cosas. Pero quiero deciros que las momias traen muchísima información, la cual se suma a los datos generados por el estudio histórico de su ajuar, su enterramiento. Realmente lo que hace eso es proporcionarnos detalles, porque en el momento que una momia tiene 3 sarcófagos, ya está sabiendo que es de clase alta. Esto era impensable hace décadas, como fue la vida en el antiguo Egipto de personas concretas. Bueno, realmente lo que se hace con estas 6 momias es redescubrir cuál fue la vida que llevaron y cuál fue el proceso de momificación, y en cada momento en Egipto, porque ya os digo que estas momias se mueven a través de 800-900 años y son totalmente diferentes, sobre todo porque nos proyectan lo que fue la vida en el más allá, en el antiguo Egipto. Ellos eran casi que vivían para la muerte. Bueno, el eje del recorrido de esta exposición son la media docena de momias, 6, y algunos de sus sarcófagos, y más de 200 objetos hallados en las distintas tumbas y yacimientos que van a hablar de lo que fue el ajuar, el contexto, etcétera. Todas tienen una historia que contar, una historia interesante. La primera corresponde a un funcionario encargado de unos dominios, 2 a un sacerdote y a una mujer casada y un niño y un joven grecorromano que vivieron en distintos periodos entre el 800 a.C. y el 100 después de Cristo, 180 después de Cristo. Cada uno de estos personajes protagoniza una sección de la exhibición que, además de revisar cómo encararon sus vidas cercanos a sus respectivas muertes, examinan cómo pudieron vivir, en qué creyeron, qué cultura manejaron, cómo fueron sus relaciones familiares, qué cosméticos utilizaron, qué adornos corporales, porque también había gatos momificados. El gato era sagrado porque guardaba de los roedores los hilos de grano.
qué música escucharon, porque me parece que la mujer casada lleva un instrumento musical que era de las clases altas. No sé con qué protagonismo contaron la mujer y el niño en su contexto histórico, en su entorno, gracias a las máscaras, a los sarcófagos, a los vasos, a la escultura, a las joyas y a seres cotidianos y avances de la tomografía computerizada e imagen tridimensional. Realmente nos podemos acercar a lo que fueron sus vidas, a las vivencias diarias de estos ancestros, incluyendo la alimentación, sus enfermedades, etc. No hablaríamos de momias sabidos si los antiguos egipcios no confiasen en la presentación y representación del cuerpo sirviera para que los difuntos continuaran su vida tras la muerte. La momificación, por lo tanto, era una vía para continuar viviendo en otra dimensión, en la senda de Osiris, el dios de la otra vida, y por tanto el primero en ser momificado. Se piensa que las primeras correspondieron a personas que vivieron hacia el año 4000 a.C., 4000 años antes de Cristo, y cuyos cuerpos serían enterrados en arena del desierto. Al secarse, se momificaron de manera natural, y es posible también, creen algunos egiptólogos, que se desenterraran de manera más o menos también casual, y que su descubrimiento lo que pasa es que estaba muy desarrollada la medicina en Egipto, que se produjeran avances, la fe de los egipcios en la necesidad de preservar los cadáveres. El primero de estas 6 momias es del funcionario que se llamaba Amenhotep y vivió en la etapa de la dinastía 26, posiblemente en Tebas, y su momia llegó al British Museum en 1839. Todas te dicen la época en que ha llegado. Sabemos su oficio a raíz de las inscripciones que hay en los sarcófagos, de los 3 sarcófagos en los que está envuelto, que lo sitúan trabajando en los dominios de la divina adoratriz de Amón, Amenhotep, cuya misión sería garantizar la autoridad real en Tebas, hoy Luxor, entonces centro religioso fundamental. Cada dinastía ha tenido sus centros donde ha polarizado. Pertenecen así a las élites locales y su riqueza le permitía ser momificado magníficamente. Llega envuelto en lino grueso y el lino era el tejido sagrado, lo llevaban, bueno, es que hace mucho calor, yo también en verano no llevo nada más que lino y algodón. Lino sí puede ser, pero el lino es caro, ¿eh? El faraón iba siempre vestido de lino, con la mortaja exterior teñida de rosa, oscuro o rojo. Gracias a las tomografías de su salud podemos saber bastante. Por el desgaste de su pelvis pudo morir entre los 35 y los 49. Fijaros qué media de edad tan baja. Padecía cáncer en los tejidos blandos y se le extendió a los huesos, y también tuvo arteriosclerosis. Muy posible que cualquiera de estas 2 enfermedades causara su fallecimiento. También en Tebas, pero antes, seguramente en la etapa de la dinastía 22, residía Nesperenub, que es sacerdote del templo de Karnak y probablemente miembro de una familia de alto rango por cómo fue enterrado. Su momia viene a probar que la conservación del cuerpo era solo una parte de la respuesta de los egipcios a la muerte. De nuevo, las tomografías computarizadas señalan que bajo su envoltorio de su figura se disponen amuletos y objetos rituales cuya forma y materia iban envolviendo y le iban metiendo figuritas. Amón, Isis, Osiris, y materiales eran muy supersticiosos, y materiales que también se han podido averiguar a los que se atribuían a una capacidad protectora del difunto. Muchas veces se les robaban. En los objetos ajuares funerarios han aparecido con frecuencia divinidades ligadas al inframundo, como el citado Osiris, Isis y el hijo de ambos, Horus, que me parece que era el halcón, ¿no? Y la caja de cartonaje de Nesperenub está ornamentada con varias representaciones suyas. El otro sacerdote que era menos rico que que revive en Keishaforum, tiene un nombre que es larguísimo, Penamunes Nesutabi, que vivió en el periodo de la dinastía 25. Vamos remontándonos hacia atrás, o sea, hacia adelante me refiero. Por sus títulos podría ser originario del delta del Nilo, quizás sirvió en varios templos, y aunque es probable que residiera en el norte de Egipto, tanto sus sarcófagos como su momificación sugieren que fue embalsamado en Tebas.
como Nesperanov, fue muy cuidadosamente embalsamado, lo que significa un rango alto, momificado, y a diferencia de los dos ejemplos anteriores, su cerebro no fue extraído por el embalsamador, no sabemos por qué. Sí tenían en común con el tebano su arteriosclerosis, enfermedad habitual en las clases altas egipcias. No se sabe cuál es la explicación. Se piensa que los miembros de la élite, los únicos que se podían permitir ser momificados, mantenían una dieta rica en grasas, que eso hacía que tuvieran ateromas por ahí, aunque también podían explicarse motivos genéticos, no lo sabemos. Todo esto ya son hipótesis, nos metemos en el camino de las hipótesis. Bueno, atendiendo a estos hallazgos, tumbas y templos, había cerveza, cebada, vino. Todo esto se le dejaba en las tumbas. Comían pan, alubia, pescado, aves y una gran variedad de frutas y verduras, también carne, pero eso se comía de vez en cuando, solamente en ocasiones especiales, dependiendo del rango social. Bueno, después tenemos la mujer casada, que lleva un moño con una peluca, que es bastante habitual en las clases altas. Se llamaba Takashnemet, de la dinastía 25. Fue enterrada en 3 sarcófagos encajados uno dentro de otro, y cuyo estilo podía deducirse que se fabricaban allí en Tebas. Y su padre era Pardikonsu, a veces me sale el nombre, que era portero del templo dedicado a Amón, probablemente de Karnak. Madre mía. También fallecida entre 35 y 50 años, dan unas fechas aproximadas también. En el sarcófago interno se le presenta como una mujer joven con vestido translúcido y portando un sistro, señal de la importancia de la música. El sistro era como una arpa pequeñita del antiguo Egipto. Las tomografías apuntan que se le peinó con un moño. En aquel momento tanto los hombres como las mujeres de alto rango llevaban pelucas hechas con pelo humano, elaboradas con cabello humano, a las cuales les ponían joyitas y cosas así. Cuando veis Cleopatra lleva una peluca, las pelucas y tal, como signo. Eso era un signo más de posición elevada. Después hay un niño de 4 años, Jawara, que no era habitual que se momificaran a los niños, que habitó en el periodo romano. No era habitual que se momificara. Estamos ya en el 40-55 después de Cristo, pero sí era más frecuente. Y justo en Jawara, en el cementerio de Asinoe, se han conocido varios casos como este. Esta figura tenía cerca de 4 añitos cuando falleció, y su columna y sus costillas están desplazadas. No sabemos si por la momificación. Su cuerpo se envolvió en varias capas de vendaje, y su retrato también se le dio mucha importancia porque había un retrato del nene. Estaba muy bien ejecutado. Señala que pertenecía a una familia de clase alta. En la parte inferior del cuerpo hay escenas tradicionales, como las de unos sacerdotes oficiando rituales, y en el registro inferior vemos al crío reflejado como una figura completamente dorada, luminosa. Después hay un arqueólogo que se llama Flinders Petrie, que es el pionero que descubre en 1988 esta momia pequeñita, y la considera una de las más interesantes al estar su efigie totalmente ejecutado sobre la tela. Como la mortandad infantil y la de las mujeres en el parto era entonces elevada, existía un complejo sistema de carácter mágico para protegerlos, y para, aunque no se les dedicaba a los niños enterramientos suntuosos, en algunos se han aparecido juguetes como pelotas, muñecas, y bastante parecidos a los habituales que hay para los niños. Bueno, y el último protagonista realmente es un joven de Egipto que es grecorromano, hacia 180 después de Cristo, y realmente hace recordar que cuando los gobernantes fueron griegos y después romanos, pues se apoderaron de aquellos territorios, pues las momificaciones ya se siguió practicando, aunque de manera distinta. Evolucionó las técnicas y los estilos. Este individuo, cuyo nombre se desconoce, pudo vivir a finales del periodo griego, que es el ptolomeico, o a principios del romano, y el estilo de sus máscaras de cartonaje y de los vendajes externos apunta a que sería enterrado en la necrópolis mencionada de Jawara, en el Fayum. En su caso, las tomografías computarizadas lo que sugieren es desorden en el contenido de su cavidad inferior, pectoral y abdominal, lo que significa que le robaron, pequeños tótems,
en el vendaje. Alguien accedió al interior de su cuerpo tras ser momificado y puede que en busca de amuletos de valor que posiblemente llevara. Aunque bajo dominio griego se mantuvieron sin modificaciones relevantes en el método de embalsamamiento, en la época romana ya se comienza a observar un mayor énfasis en el aspecto externo de la momia, pero y en las estatuillas de los dioses y los rollos de papiro del libro de los muertos dejan paso a otros objetos totalmente distintos, menos tradicionales y más cotidianos. Pese a todos los cambios y las prácticas funerarias que mantuvieron su objetivo, que realmente era ayudar al difunto en el tránsito, a renacer en el más allá y seguir el camino de Osiris. En esta época realmente los retratos que se hacen de la momia ofrecían gran realismo, por lo que permiten contar con una imagen muy viva de las personas que fallecieron. Para las tablas de los retratos se usaban varios tipos de madera y la más común era la de tilo, la madera dura. No era autóctona, sino que procedía de Europa, de donde es posible que también importaran algunos pigmentos. Bueno, hoy un maratón de Egipto. Espero que os haya gustado. Hasta mañana, que volveré con un artista.